no creo, porque ya estos acuerdos son acuerdos que ya vienen de varios años y donde Venezuela a través de estos acuerdos está, digamos, se compromete a un suministro, aunque ha sido creciente y cada vez son mayores. Creo que en la actualidad alcanzan incluso los 316.000 barriles por día a China. Yo pienso que no debería, en relación a esos acuerdos, no debería haber ningún tipo de problemas para seguir suministrando petróleo a China. Donde puede haber alguna expectativa es que si China ha bajado, digamos, su crecimiento, digamos, es decir, las tasas chinas. Y cuando hablo de tasas chinas, es crecimientos de 11% que ha tenido China en los últimos 15 años, interanual. Entonces, hoy en día China ha venido registrando crecimientos de un 7%, 7,5%, 8%. Entonces, eso inquieta al gobierno chino, porque una de las principales objetivos de ese altísimo crecimiento es poder sacar a la gente de la pobreza, y eso ha sido medianamente exitoso durante los gobiernos chinos de los últimos 30 años. Entonces, claro, hay la expectativa de que con un yuan quizás más debilitado y con la expectativa de que esos posibles financiamientos que ha tenido en el caso Venezuela por parte del gobierno chino de alguna manera puedan reducirse en el futuro por una quizás menor actividad económica. Creo que, digamos, no viene mucho al caso en este momento, ¿no? Sin embargo, ¿no afectaría la deuda actual de Venezuela con este país? ¿No la incrementaría? Esto nos lo pregunta Oso Frontino, arroba Oso Frontino a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Entre Noticias GB. ¿La crisis del yuan incrementará la deuda de Venezuela con este país? Bueno, yo pienso que más bien donde pudiese haber un aumento de deuda, y eso lo hemos visto en los últimos años, es que se ha incrementado el financiamiento en el caso, por ejemplo, del fondo chino, que hace unas cuantas semanas atrás se recibió uno de los tramos que se había cancelado y se renovó, en este caso por 5.000 millones, y eso quizás para apuntalar no solamente reservas, sino también se dice que esto está ayudando al pago o va a ayudar al pago, digamos, de intereses y capital de los bonos de deuda que vencen en octubre y en noviembre. Entonces, dependiendo de aquí, el factor importante para Venezuela son los precios del petróleo. Y ese pienso yo que pudiese ser una de las amenazas en las que pudiese tener impacto una devaluación del yuan, es que si esa devaluación del yuan aunada a una fortaleza, a una revalorización del dólar en los próximos meses, eso pudiese tener una incidencia en la baja de los precios del petróleo en momentos donde Venezuela el próximo año también tiene compromisos muy, pero muy importantes. Estamos hablando quizás de 10.000 millones de dólares que se tienen que pagar el próximo año también. Entonces, en una situación donde nuestros ingresos por ventas de petróleo digamos, se reducen por los bajos niveles de precio, bueno, posiblemente vamos a tener dificultades para poder honrar la deuda de 2016. Entonces, el gobierno chino pudiese ser, en este caso, y ha sido así en los últimos años, digamos, como el prestamista de última instancia para el gobierno de Venezuela. Entonces, sí, hay que mirarlo con cuidado. Venezuela tiene ya compromisos cercanos a 50.000 millones de dólares con el gobierno chino, y ante una situación de bajas de precios que pudiesen darse en los próximos meses y en el próximo año, bueno, sí, posiblemente el gobierno de Venezuela va a tratar de buscar
posiblemente nuevo financiamiento con el gobierno chino. Lo que no sabemos es si China esté dispuesto a hacer estos financiamientos, si no se han honrado deudas anteriores y si la situación económica de China continúa en decrecimiento. Claro, el gobierno de Venezuela, en este caso, no solamente entiendo al gobierno chino, ha honrado sus compromisos, incluso el gobierno ha hablado de que ha pagado eh, hasta ahora 30.000 millones, pero esto como son créditos rotativos, también se van cubriendo nuevamente estos fondos y de hecho, como te mencionaba, el gobierno anunció que había recibido un último tramo de 5.000 millones hace un par de semanas. Entonces, sí es posible que Venezuela siga acudiendo a China como ese prestamista de última instancia en una situación, digamos, donde esté comprometida la capacidad de poder honrar los compromisos, sobre todo que son compromisos importantes. Este año yo pienso que Venezuela no va, digamos, no va a caer en default este año como muchos economistas y algunos analistas han anunciado. Creo que Venezuela a través del gobierno ha fijado algunas estrategias de recompra de su propia deuda y creo que va a poder honrar. El problema va a estar, en el 2016 es otra historia, cuando tenemos vencimientos de casi los mismos montos que vencieron este año, estamos hablando de 10.000, 11.000 millones de dólares el próximo año, sí tenemos una situación donde los precios del petróleo se siguen manteniendo bajos y unos niveles de importación que aunque se han venido reduciendo, y eso es un poco uno de los problemas que hemos tenido o que tiene Venezuela en este momento a nivel de la escasez que se está viendo actualmente, es porque la reducción de importaciones se ha hecho realmente, es muy, muy importante. Estamos quizás hablando de entre un 30 y un 35% en el nivel de importaciones que se ha reducido. Entonces, una situación de baja del petróleo o mantenimiento de estos precios con la necesidad de honrar el próximo año altos niveles pago, aunado a unas presiones de reducción de importaciones, bueno, muy posiblemente el año que viene pareciera pintar bastante negro para nosotros los venezolanos. Bien, bueno, vamos a continuar también dándole participación a las preguntas y también comentarios que nos hacen a través de arroba entre noticias GB con la etiqueta EN Monedas. La Andrés Felibert nos dice la unificación del tipo de cambio, posteriormente tomar una moneda fuerte como referente como el yuan, euro, sucre. También dice, yo lo cuestiono, Venezuela, malas políticas económicas y control cambiario para control político dio el mal resultado actual. Esto en opinión de Yo lo cuestiono. También doctor Alejandro Galué dice, la devaluación de nuestra moneda obedece a la política económica desacertada que viene realizando el gobierno. Algunas de los comentarios que nos hacen a través de el Twitter. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿La política gubernamental ha influido? ¿Tiene que ver con el entorno económico también, el comportamiento de las monedas en otros países que ha influido en esta devaluación también global que se puede estar viendo? Bueno, sin duda, estas personas, coincido con muchos de ellos de que sí, efectivamente, eh, una parte importante del problema tiene que ver con las malas políticas que el gobierno ha establecido en estos últimos años. Los controles de cambio y precio no funcionan y no han funcionado en ningún país del mundo. Entonces tenemos 13 años con controles de cambio y precio que básicamente tienen asfixiado digamos, a todo lo que es la producción nacional y con la mala política que se ha venido estableciendo en los últimos años, esto unado a controles, a férreos controles de precio y cambio, donde ese modelo simplemente se agotó, donde posiblemente en los primeros años
y se hace regularmente en los países cuando hay una fuga de capitales, se establece un control de cambio justamente para parar, pero eso es momentáneo, eso es Temporal. de corto plazo, eso es para solucionar el problema, pero ya el problema en Venezuela tiene 13 años y es un problema incluso no de estos últimos 15 años. El problema de los controles de precio y cambio vienen desde hace 30 años, desde 1983 con el primer con el Viernes Negro. Entonces nosotros hemos tenido, los venezolanos, hemos tenido décadas de controles de cambio y precio que básicamente han tenido un efecto muy negativo en la moneda, en el empobrecimiento general de las personas, sobre todo de las grandes mayorías, donde muy pocos digamos que tienen la información, los recursos, pueden protegerse yéndose y cubriéndose teniendo moneda dura, en este caso dólar, pero el resto de la población está totalmente afectada porque su capacidad de compra simplemente se ha evaporado, se ha pulverizado el bolívar y entonces estas decisiones de política económica que se han venido estableciendo en los últimos 13 años, lo que han hecho es profundizar el problema y estamos en una situación donde incluso yo escribo en el Universal los días domingos Ok. y el artículo, mi artículo del domingo pasado tenía que ver con que, en mi opinión, el control de cambio no se puede levantar en este momento por varios factores, entre ellos falta de confianza y que Venezuela, si quisiera levantar el gobierno venezolano, y esa es mi opinión, si el gobierno venezolano, aún con todas las presiones que existen y muchos economistas y cámaras y gremios que solicitan el levantamiento del control, aunque quisiera el gobierno, yo pienso que no está en la capacidad, no hay en este momento ni la confianza Disponibilidad de y no divisas. hay la disponibilidad de divisas y Venezuela tendría para poder levantar el control o flexibilizar algún tipo de control de cambio, tendría que tener la capacidad financiera y esto lo que muy posiblemente tendría que acudir al Fondo Monetario Internacional para que Venezuela entre en un proceso de negociación con el Fondo Monetario Internacional y reciba alrededor de unos 20.000 millones de dólares que permitan poder levantar el control de cambio y poder crear unas expectativas favorables y de confianza para que regresen los capitales a Venezuela. Cosa que está en contra de las políticas del gobierno también de participar con el Fondo Monetario Internacional. Totalmente, por eso creo que estamos en una situación bien delicada y cuando vemos y, y- 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 y analizamos toda esta situación y vemos quizás muy lejano, digamos, que el gobierno chino devaluó su moneda y el ciudadano común quizás dice, bueno, estamos muy lejos, no nos afecta. Bueno, sí nos puede afectar porque una devaluación del yen pone presión o puede poner presión sobre los precios del petróleo y una baja en los precios del petróleo nos va a afectar directamente a los venezolanos y en una situación que nos agarra en una situación donde tenemos unos niveles de reserva extremadamente bajos y con altísimos compromisos de pago de deuda el año que viene, vamos muy posiblemente, si ese escenario se mantiene, vamos a tener muchísimos problemas. Muchísimas gracias al economista y asesor financiero Guillermo García por su perspectiva y también ese análisis del comportamiento entonces de la que puede presentarse en la economía con la devaluación del yuan y también la relación con nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Su contacto? Pueden escribirme a mi correo electrónico finanzasaldía@gmail.com.